días, vecino de Pueblo Libre. Soy José Antonio Aparicio y este es su programa Entre Vecinos. El día de hoy estamos con la candidata Rocío Pereira, que nos va a hablar un poco de su gestión. ¿Qué quiere hacer para esta gestión que, si le favorecen los votos, ella arrancaría a partir de el 2 de enero? Rocío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Vecinos Unidos por esta oportunidad. Es importante que los vecinos conozcan a los candidatos y nuestras propuestas. Yo soy Rocío Pereira, soy candidata de Juntos por el Perú, vecina de toda la vida del distrito, vivo cerca de la iglesia San Juan Apóstol, en el sector 2. Soy politóloga, estudié ciencia política en la Universidad Católica. Tengo más de 10 años de experiencia en temas de políticas públicas, de gestión pública. Y bueno, ahora junto a un equipo de profesionales nos ponemos al servicio, a disposición de nuestro distrito, de Pueblo Libre, para servirle. Rocío, y la primera pregunta de cajón es, ¿por qué quieres ser tú alcaldesa? Mira, yo veo que Pueblo Libre se encuentra en una suerte de estancamiento, de inercia institucional. Las gestiones municipales que hemos tenido se han encargado de administrar lo mínimo. Nos cobran a nosotros los vecinos los impuestos y con eso recogen la basura, arreglan los parques, ¿no? Pasa el patrullaje de serenazgo de vez en cuando, pero no mucho más. Y yo siento que hay problemas de fondo, hay servicios municipales que no se brindan al vecino. Claro. Y yo creo que los vecinos de Pueblo Libre merecemos más de lo que tenemos. Pueblo Libre merece servicios culturales, servicios deportivos de calidad, servicios sociales, merece ser un distrito inclusivo y además, por supuesto, el tema de la inseguridad ciudadana. Yo vengo haciendo política hace más de 10 años, política local también. Me interesa la política, me apasiona la política, es mi vocación. También he sido servidora pública durante todo este tiempo, entonces mi mirada, mi voluntad, mi meta en la vida es servir a los demás y ahora es la oportunidad de hacerlo en nuestro querido Pueblo Libre. Qué bueno. Entonces vemos que te has preparado y te apasiona. Tienen las dos cosas necesarias para ser un alcalde o alcaldesa. Entonces, ¿cómo piensas financiar las obras públicas? Sabemos que el distrito de Pueblo Libre tiene pistas y veredas como cancha, malogradas, destrozadas. ¿Cómo piensas financiar todo esto? Mira, nosotros hemos hecho un análisis, un estudio del presupuesto de la municipalidad. Pueblo Libre tiene aproximadamente 55 millones de soles al año. Esto es más o menos la cuarta parte de lo que tienen otros distritos como Miraflores, San Isidro. Pero bueno, con este presupuesto es lo que hay que jugar con este presupuesto. Pero además hay un dato importante, y es que la mayoría del presupuesto se va a financiar el gasto corriente, ¿no? La planilla, los gastos fijos. Y solo nos queda como 6 millones de soles para financiar obras públicas, proyectos de inversión pública. Ahora, también hay otro dato interesante, que es que de estos 6 millones de soles, hay aproximadamente un 30% al año que no se ejecuta, que se devuelve al fisco por una ineficiencia en la gestión, en la ejecución de nuestro presupuesto. Entonces tenemos que hacer, José Antonio, dos cosas. Por un lado es mejorar la eficiencia del gasto, mejorar nuestra ejecución presupuestal para poder ejecutar todo el presupuesto y no devolver presupuesto al mes. Y por otro lado tenemos que buscar fuentes de financiamiento complementarias. Y en el caso que has mencionado de pistas y veredas, tenemos varias vías del distrito que son, por ejemplo, vías metropolitanas y que necesitan refacción, necesitan mantenimiento, como la Avenida Bolívar, la Avenida Brasil, entre otras. Ahí lo que tenemos que hacer es coordinar ese presupuesto, presentar los proyectos ante la Municipalidad de Lima y poder hacerlo con el presupuesto de Lima. Pero también hay otras cosas que se pueden hacer con otras entidades públicas. Nosotros planteamos tener un centro de salud público por primera vez en el distrito. Esto lo haremos en coordinación con el Ministerio de Salud. También planteamos una guardería para el distrito, para los vecinos. Eso lo haremos en coordinación con el MIDIS. Hay cuestiones que se hacen gestionando y para eso elegimos a una autoridad municipal, para que gestione los recursos en favor de los vecinos. Cuando hablas de que manejamos más o menos 55 millones como ingreso anual, y nos queda 6 millones aproximadamente. millones, me estás diciendo que más o menos son 49 millones en gastos
corriente. Entonces, ¿tú crees que no es demasiado el gasto corriente o correcto? Mira, generalmente a lo largo de la historia del distrito siempre ha pasado eso. Y no solamente en Pueblo Libre, en otros distritos también sucede que la mayoría del presupuesto se destina a financiar el gasto corriente. No es algo que, digamos, nos sorprenda. Pero sí es importante revisar, sí es importante evaluar en qué se está yendo este presupuesto. Y si hay que optimizar, si hay que mejorar la calidad del gasto, hay que hacerlo, porque hay cuestiones que tal vez no sean del todo necesarias. Entonces hay que revisarlo para poder optimizar y tener una mejor calidad de gasto público. Claro, hay que optimizar, eso es muy importante la optimización. Ahora, ¿cuál crees tú que es el problema más grande que en este momento el distrito afronta? Mira, hay varios problemas, pero sin lugar a dudas, un problema número uno que reportan todos los vecinos de Lima en general, y Pueblo Libre no es la excepción, es la inseguridad ciudadana, ¿no? Eso está reportado en las encuestas de Lima Como Vamos, por ejemplo, es el problema número uno. Y ya sabemos también cuál es el tipo de delincuencia que ocurre en el distrito, ¿no? Que es el famoso raqueteo, que pasa una moto, pasa un carro velozmente y te arrancha un celular, un bolso, una cartera. Pero también sabemos, José Antonio, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos calientes, donde frecuentemente los vecinos son víctimas de algún asalto. Suelen ser paraderos oscuros, suelen ser los límites de Pueblo Libre con otros como Breña, Magdalena, suelen ser zonas descuidadas, abandonadas. Entonces, si ya sabemos cuáles son los puntos críticos, ahí es donde planteamos tener una intervención integral, que no es una cosa muy complicada, ¿no? Mi propuesta es bastante concreta. Esta intervención integral consiste en, uno, mejorar la iluminación de estos puntos críticos, porque está comprobado que zonas mejor iluminadas son zonas más seguras. Claro. Mejorar el ornato y la limpieza, porque una zona descuidada, una zona sucia, también atrae a la delincuencia. Aumentar las cámaras de videovigilancia, pero que sean cámaras que funcionen, que estén bien ubicadas, que estén bien monitoreadas sobre todo, y que den una alerta temprana. Y también que el patrullaje del serenazgo de la mano con la policía pase de manera mucho más frecuente en estos puntos críticos. Yo he estado visitando varios de estos puntos críticos, por ejemplo he estado en el límite de Pueblo Libre con Breña, y pasa más el patrullaje de Breña que el de Pueblo Libre. Entonces tenemos que mejorar esto, tenemos que aumentar la frecuencia del patrullaje. Y finalmente, que las juntas vecinales de esta zona sean juntas vecinales más empoderadas, mejor capacitadas y que puedan dar también una alerta temprana. José Antonio, como ves, en seguridad ciudadana no es una sola medida, sino es un conjunto de medidas que integradas funcionan bien. Yo no te planteo medidas que pueden sonar efectistas, que otros candidatos están planteando, ¿no? Y que yo creo que no resuelven el problema de fondo, sino medidas concretas y técnicamente viables. ¿Cómo lo piensas hacer? Porque se supone que es en él el que le toca esa parte, no es la municipalidad, porque la municipalidad son los parques, la iluminación de los parques que ya están, digamos, con iluminación nueva. ¿Y esos lugares cómo lo piensas hacer? Sí, hay que evaluar caso por caso, punto crítico por punto crítico. En principio hay que exigirle, hay que hacer todas las coordinaciones con la empresa Enel para que aumenten la intensidad de su iluminación, porque en muchos de estos puntos críticos, no en todos, pero en muchos es una luz muy tenue, que no garantiza una seguridad, una mayor seguridad ciudadana. Y en aquellos casos que esto no se pueda, hay que complementarlo con la luz, con las farolas, ¿no? Con estas farolas, luces LED que vemos, por ejemplo, en este parque y que pueden también darse en otros puntos críticos. Lo que la autoridad municipal tiene que hacer es gestionar por los distintos medios a disposición que haya para que el vecino se sienta más seguro. Correcto. Qué bueno. Y en el punto de que más patrullaje, que piensas, un patrullaje más integral con la policía, la teoría suena bonito, pero en la práctica, por lo que yo he conversado con el comisario, es que no hay efectivos. Entonces, ¿cómo vas a lograr eso si no hay efectivo? La policía no tiene efectivo, la policía. Bueno, sí tiene, solo que efectivamente no tiene suficientes. Lima en general y varios distritos hay un déficit de policía por habitantes, ¿no? Para lo que se recomienda según la ONU y otras entidades internacionales. Pero tenemos los serenos, ¿no? Los serenos complementan, dan un apoyo a la labor de la policía. Entonces lo que tenemos que hacer es priorizar que la policía vaya precisamente en esos puntos críticos, hacer una racionalización de los recursos con los que contamos. La prioridad es que la policía vaya de la mano con el sereno en estos puntos críticos. Eso es lo que queremos porque hay que priorizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas.
Correcto. Y siguiendo en el tema de seguridad, ¿qué piensas de las famosas peceras? El alcalde actual las ha eliminado. ¿Qué piensas tú? ¿Lo vas a reponer o vas a seguir con el mismo sistema del alcalde actual? Mira, yo creo que estos centros o estas bases de seguridad ciudadana que tenemos en los parques, hoy por hoy, la verdad es que no tienen un rol o una función que tenga sentido, ¿no? Básicamente sirve para que el sereno pueda dejar sus cosas, pueda guardar sus pertenencias, pueda usar el servicio higiénico, pero no tiene una función estratégica. Lo que nosotros necesitamos, más allá de si las cámaras están en las bases o están en la central de videovigilancia, yo creo que puede funcionar que estén en la central de videovigilancia en la medida que den una alerta temprana, en la medida que estén bien monitoreadas y puedan dar la voz de alerta al sereno y a la policía. Si eso funciona, perfecto. Pero el tema es que las bases de seguridad ciudadana que están ubicadas en los parques también tienen que cumplir un rol. Y este rol no puede ser pues un rol solamente de acopio, de guardar cosas, tiene que ser un rol más estratégico. Yo lo que pienso es que estas bases tienen que ser un punto de llegada para las operaciones tácticas que haga el serenazgo de la mano con la policía. Que estas bases también sirvan para que los vecinos puedan llegar, puedan hacer sus denuncias, que tenga un mayor uso, que se le dé mayor valor público, porque si no es un gasto que hemos tenido, es una inversión que se ha hecho con el dinero de todos y que la verdad no tiene mayor impacto. Claro, y en base de serenazgo, sabemos que efectivos de serenazgo no se dan abasto en el distrito, hay pocos serenos, no como el que se necesitaría. ¿Qué piensas hacer en ese caso? ¿Piensas aumentar cuando ingreses? ¿Piensas aumentar al nivel que se necesita o por racionalizar porque vas a necesitar el poco dinero para seguridad y para parques y etcétera, etcétera? ¿O le vas a dar más fuerza a la seguridad en contratar personal de serenado que podamos ver en las calles, que no vemos ahorita? Yo sí creo que es importante aumentar la cobertura, ¿no? Aumentar el número de serenos que tiene el distrito, pero creo que no solo es un tema de número, es un tema también de calidad. Y ahí lo que nosotros planteamos es profesionalizar el rol de nuestro serenazgo. El cuerpo de serenazgo de Pueblo Libre tiene que ser un cuerpo profesional. Y esto pasa por tomar varias medidas. Primero, la selección. Vamos a aumentarlos, sí, efectivamente, pero tenemos que seleccionarlos bien. Tienen que cumplir con un perfil idóneo. No puede, cualquiera lamentablemente no podría hacer serenazgo. Tienes que cumplir con un perfil. Tienes también que estar bien capacitado. Tiene que haber una política permanente de capacitación, desde cómo saludar al vecino, cómo tener un buen trato, una buena cercanía con el vecino, dar la información que corresponde, estar bien informado de las normas municipales, no votar a los vecinos del parque porque sí, sin saber, sin tener una justificación, hasta cuestiones más estratégicas, ¿no? Cómo intervenir en una situación delictiva o en una situación sospechosa, qué protocolos de actuación tener. Si hay una situación de acoso callejero que a muchas mujeres nos pasa en nuestro distrito, ¿qué es lo que el sereno tiene que hacer? ¿Qué protocolo tiene que seguir? ¿A quién tiene que llamar? La capacitación es vital. Si un cuerpo de sereno no está capacitado, la verdad es que es un recurso humano que no es un recurso de calidad. Y finalmente la evaluación, ¿no? La evaluación también es importante. Todo servidor público en el Estado tiene que estar evaluado y tiene que saber que tiene una misión que cumplir y tiene que trabajar en función a resultados y mostrar su desempeño. Y por último también me olvidaba la remuneración, ¿no? Porque hay muchos serenos, ¿no? Que rotan, que van a otros distritos porque les pagan mejor. Tenemos que también darles las condiciones de trabajo, el bienestar para que se sientan a gusto de estar en el distrito. Entonces, disculpa que me haya extendido, pero son varias cosas: la selección, la capacitación, la evaluación y una buena remuneración. Tienen que estar bien motivados, hay que profesionalizarlos. Creo que eso es lo más importante, la profesionalización, ¿no? Y en el tema de mujer, hablaste de mujer, en el distrito hay mucha violencia contra la mujer. ¿Piensan hacer algo con ello? ¿Piensan darle la facilidad que las mujeres que son violentadas puedan tener esa tranquilidad de ir a la comisaría o a la municipalidad a hacer su denuncia y ser escuchadas? Por supuesto, totalmente. Mi visión del distrito es que Pueblo Libre sea un distrito donde las situaciones de violencia, las situaciones de discriminación, las situaciones de violencia en particular hacia la mujer y los niños, las niñas, las personas más vulnerables no exista.
No es posible que en nuestro distrito, solo en el año 2021, hayan habido más de 230 casos de mujeres que han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica. Y esto es de las que reportaron, porque hay muchas mujeres que no reportan por desconfianza, por miedo, entre otras razones. Y solo en el primer trimestre de este año ya van más de 60 casos. Y es Pueblo Libre, es una realidad, no escapa a la espiral de violencia que vive toda la ciudad. Nosotros lo que planteamos es liderar la lucha contra la violencia hacia la mujer. Hay que recordar que la autoridad municipal lidera una mesa del distrito para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Es una instancia de concertación donde también está la policía, la fiscalía, el Ministerio de la Mujer. La autoridad municipal no puede hacerse a la vista gorda y decir, ese tema no es mío. Por supuesto que es suyo. Y en mi caso es una bandera, es un tema que yo personalmente defiendo, ¿no? Tenemos que también ver las dos cosas, ¿no? Por un lado la prevención y por otro lado la atención de casos. Para la atención de casos ya están las autoridades competentes, está el Ministerio de la Mujer, tenemos un centro de emergencia mujer en el distrito, hay que darles todas las facilidades, hay que coordinar con ellos para que puedan realizar su trabajo de atención a la víctima, hay que capacitar a nuestros serenos también. Y para la parte de prevención, tenemos que trabajar con los colegios. Yo creo que es sumamente importante desde las generaciones más pequeñas, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, trabajar estos temas en los colegios del distrito. Si trabajamos muy bien la prevención, vamos a evitar situaciones futuras de violencia hacia las mujeres. Y hablando, un tema que va de la mano, es el tema del adulto mayor, de la mano con la mujer, del adulto mayor. Hablamos que el distrito es el cuarto distrito en todo Lima, tengo entendido, de que tiene adulto mayor. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo quiero que nos enfoquemos en eso, porque hay mucha gente mayor, mucho adulto mayor en el distrito, pero cuando a la hora que votemos, no pensamos en ellos. Vamos a votar por un candidato que nos pueda gustar, pero no pensamos en el adulto mayor. Y encima que hay muchos adultos mayores que no van porque ya no pueden ir, o porque la ley le dice que a partir no sé qué, no me acuerdo cuántos años son, que ya no van a votar. Entonces pues, se les cuida a ellos. ¿Qué piensan hacer ustedes por ellos? No, te agradezco por esta pregunta porque es una población sumamente importante del distrito. Es casi un tercio de la población de Pueblo Libre son adultos mayores. Y a lo largo de la historia del distrito siempre ha sido una población importante, que han contribuido, que han aportado a la vida del barrio, que nos han legado un montón de experiencias, de sabiduría, y que hay que saber reconocer y valorar ese aporte que le han dado al distrito, ¿no? Entonces yo creo que es una población que tiene que tener varias medidas de atención. No podemos dejarlo en manos de los privados, que cada familia se entienda. No, la autoridad municipal también tiene que velar por sus adultos mayores. Por un lado está el tema de la atención de la salud, eso como un primer punto. Yo lo que planteo es que tengamos por primera vez en Pueblo Libre nuestro centro de salud de primer nivel de atención, lo que se conoce como una posta médica, que no tenemos, y que otros distritos sí tienen. Tenemos el Hospital Santa Rosa, pero este es un hospital de tercer nivel de complejidad. No atiende pues enfermedades, dolencias menores. Y la mayoría de las enfermedades, casi el 80% de las enfermedades son tratables en un primer nivel de atención. Pueblo Libre necesita tener este centro de atención de primer nivel y como la mayoría de vecinos del distrito son adultos mayores, este centro de atención de salud de primer nivel, o una posta como se le conoce, debe estar orientado a las enfermedades propias, a las especialidades propias de un adulto mayor, ¿no? Hipertensión, diabetes, prevención de cáncer, entre otras enfermedades. Esto se puede hacer en coordinación con el Ministerio de Salud y se tiene que hacer. Yo no planteo un policlínico privado como otros exalcaldes han planteado y que no demostró ser un modelo que no funcionó. Yo lo que planteo es un centro de salud público. Si algo la pandemia nos demostró es que hay que priorizar el sistema público de salud. Eso en cuanto a salud. Y luego, también lo que yo planteo es que hayan un servicio de atención al vecino que priorice lo recreacional, que priorice el deporte, que priorice que el vecino no se quede puesto en su casa, sino que salga al espacio público. Pueblo Libre tiene más de 80 parques. ¿Por qué no usamos nuestros parques para actividades de recreación para todas las familias, pero también con un énfasis en el adulto mayor? Antes, por ejemplo, tú veías que habían clases de tai chi. ¿Por qué no tenemos un espacio de bochas en un parque para el adulto mayor, para un sano esparcimiento?
La salud mental también tiene que cuidarse, por eso pensamos también fortalecer al centro de salud mental que tenemos en el distrito, que sí tenemos uno, pero hay que fortalecerlo, hay que aumentar su cobertura, hay que coordinar para darle las facilidades a este centro que ya viene funcionando. Y finalmente, nuestro programa Mi Amigo Mayor. Es un programa que hemos planteado para enlazar a un joven del distrito con un adulto mayor del distrito. Interesante, ¿eh? Y que puedan pasar tiempo juntos, que puedan intercambiar distintas habilidades, experiencias. Ha funcionado en San Isidro, te cuento que fue un programa exitoso en San Isidro y yo lo quiero hacer en Pueblo Libre porque hay mucho legado, hay mucho aporte que ellos tienen que darnos y los jóvenes también aprenden mucho de ese intercambio. Programa Mi Adulto Mayor. El adulto Mi mayor, amigo mayor. el adulto mayor no está para desecharlo. A veces tenemos lamentablemente ese pensamiento. Nos vemos. El adulto mayor es muy importante porque tiene mucha experiencia y que puede transmitir al joven. Totalmente. Y el joven le puede transmitir ese impulso, esa energía de vida para que pueda seguir el adulto mayor viviendo con energía, que ya uno va perdiéndola con la naturaleza. Centro de salud de primer nivel de Centro de salud atención. de primer nivel, Postamédica. Pero sabemos que la municipalidad, Pueblo Libre, no tiene local, no tiene un local donde ponerlo, donde instalarlo. ¿Qué has pensado en ese sentido? Sí, en primer lugar tenemos que verificar todo el inventario de bienes con los que cuenta el municipio, ¿no? Que están inscritos, ¿no? En la Superintendencia de Bienes Nacionales. Tenemos que ver cuáles son los bienes cuáles son los terrenos que están disponibles. Y si no, tenemos que ver la manera de alquilar un espacio. Yo creo que esto es una prioridad. O sea, la salud y la salud como derecho es una prioridad. Es un derecho fundamental que tenemos que garantizar. Ese es el rol de una autoridad, garantizar el acceso a la salud como derecho. Entonces, ya sí, ¿qué manera vemos? Si compramos, si alquilamos, ya esa es la forma que el alcalde, la autoridad municipal tiene que encargarse de gestionar. Perfecto. Entonces, eso me está diciendo que, y ese también te está centrando en eso, le vas a dar a partir del 2 de enero fuerza a eso, Por comenzar a supuesto. trabajar para lograr que Pueblo Libre tenga una posta médica, porque lamentablemente es una de las 2 ciudades de todo el Perú, que no tiene posta médica. Y si no me equivoco, Breña tiene 2, acá nuestros vecinos, y nosotros no tenemos ninguna. Qué bueno que te centres en esa idea, porque necesitamos una posta de salud. Siguiendo ahora con el tema de salud, muchos vecinos desean una ambulancia. Aunque tenemos un cuerpo de bomberos que tienen 2 ambulancias, pero salen a otros distritos por la emergencia, porque es normal, eso es su trabajo. Pero necesitamos ambulancias aquí. ¿Qué has pensado en ese tema? Sí, mire, en primer lugar hay que revisar qué fue lo que pasó con las ambulancias que supuestamente el distrito tenía, ¿no? Claro, Que un exalcalde por todo lado dijo de que era su gran logro, era el gran logro de su gestión, y hoy por hoy sabemos que eran ambulancias que estaban desmanteladas, que terminaron desmanteladas, que no tenían todo el equipamiento correspondiente y que no eran más que una movilidad en su momento, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué pasó con eso. Y por otro lado tenemos que buscar la manera de tener otras instancias, otras entidades que puedan brindar ese servicio también. Ya tenemos, por ejemplo, otras entidades como el SAMU, ¿no? También tenemos ambulancias privadas que también se usan. Yo tengo que evaluar bien este punto, no es un ofrecimiento que de plano esté en mi plan de gobierno, tener una ambulancia municipal, porque lo que tenemos que ver es primero qué es lo que te dice la evidencia, qué es lo que te dicen los números, ¿no? ¿Qué servicios ya contamos para eso y cuál es la brecha que hay que cubrir? Si la brecha pública que hay que cumplir es una brecha significativa, entonces pues nosotros evidentemente podemos evaluar, alquilar o en su momento ver la mejor manera. Perfecto, eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de inseguridad, quiero volver un poquito al tema de la inseguridad. Sí, es súper importante. De la inseguridad, que debería ser seguridad, pero hay mucha inseguridad en estos momentos.
Hablaste de cámaras. Hablaste de cámaras, de que vas a implementar más cámaras, vas a cambiar las cámaras que tenemos, que ya son algunas obsoletas, vas a poner más efectivos para que vean las cámaras, vas a trabajar poniendo efectivos en cada parque para que vea cámaras, o vas a trabajarlas en el centro de cámaras que está en la Avenida La Marina. ¿Cómo vas a manejar el sistema de cámaras? Perfecto, mira, las cámaras tenemos que, primero uno, revisar cuál es el estado situacional, ¿no? Las que ya tenemos, cuáles son las que están operativas, cuáles son las que no están funcionando. Aquellas que no estén funcionando tenemos que retirarlas y tenemos que mejorarlas. Y aquellos lugares donde no haya cámaras y sí se necesite colocar, ahí es donde tenemos que priorizar nuestra dotación de recursos de cámaras. Hay que entender que la cámara, ojo, es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Y ahí viene lo que tú me dices, el monitoreo. La cámara por sí sola que esté ahí no te ayuda si es que efectivamente no hay alguien detrás que le esté monitoreando. Este operario, este personal tiene que ser un personal también entrenado y capacitado en el monitoreo. ¿Cuántas veces los vecinos no nos han dicho, oye, me asaltaron y la cámara estaba mirando para otro lado, ¿no? Y justo estaba mirando en este momento para otro lado. Entonces parece que no hay un buen monitoreo de justamente cuáles son los movimientos sospechosos, cuáles son las avenidas más fluidas, aquello que se tiene que monitorear. Entonces eso tenemos que mejorar. Uno, la ubicación, que sean lugares estratégicos. Dos, retirar aquellas que estén obsoletas, ¿no? Y haya que darles el mantenimiento que corresponde. Comprar nuevas cámaras en la medida que hay una brecha que cubrir. Y finalmente, como te digo, capacitar a nuestro personal para que sean cámaras bien monitoreadas. Y ojo, José Antonio, también, que no hay que caer pues en estas promesas que tiene alguna candidata que señala de que va a ofrecer cámaras con reconocimiento facial. Yo te digo que esto hoy por hoy no es posible, no es viable, porque para tú tener una cámara de reconocimiento facial, tú tienes que tener una base de datos con la cual contrastar, ¿no? Claro. O sea, si no tienes una base de datos de las personas con las cuales tú puedes hacer ese contraste si efectivamente esa persona es un posible delincuente, entonces no funciona ese contraste que están prometiendo. Y esa base de datos ni siquiera la policía lo tiene. Ni siquiera la policía ha podido llegar a ofrecer realmente tener este servicio de reconocimiento facial. Entonces, pues, no planteemos cuestiones que son irreales, no planteemos de manera irresponsable al vecino cuestiones que no sirven, no les mintamos a los vecinos. Planteemos propuestas concretas, viables, y en nuestro caso, nuestra propuesta de atender los puntos críticos es lo más responsable y técnicamente solvente. Perfecto. Vamos al tema picante también, fiscalización. En estos momentos, fiscalización está haciendo un trabajo fuerte, y lo vemos. El subgerente está trabajando fuertemente, pero también vemos, y lo he visto, que el personal de fiscalización muchas veces llega en taxi a los lugares que tienen que intervenir. Se supone que la municipalidad debe darle la movilidad o las unidades para poder trasladarse, pero fiscalización es una subgerencia que depende de seguridad ciudadana. Entonces, si seguridad ciudadana no le brinda las unidades de serenazgo, tienen que movilizarse en taxi, y eso es ilógico. ¿Tú crees que debe seguir la subgerencia de fiscalización, seguir bajo la gerencia de seguridad ciudadana, o fiscalización debe ser gerencia para que tenga sus propios recursos y pueda disponer sus unidades, toda la logística para cumplir correctamente su función? Mire, muchos otros distritos también pertenece a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y esto no necesariamente representa un problema. Yo lo que creo es que más allá de este tema concreto que me comentas, yo lo que creo es que hay que cambiar la mirada de la fiscalización que se tiene en el distrito. No puede ser posible de que los emprendedores del distrito, yo he hablado y me he reunido con muchos de ellos, sientan que fiscalización, no voy a generalizar y decir que en todos los casos, pero en muchos de los casos con los que yo he interactuado me dicen, todo lo ven multa.
¿no? O sea, la política de fiscalización es estar detrás del empresario o del emprendedor del distrito y apenas se cometa una infracción, no dar una preventiva o no necesariamente orientarlos y capacitarlos, sino simplemente multar, de frente, directamente. Yo lo que planteo es fortalecer la política de orientación, de asesoría, de capacitación al emprendedor del distrito, para que puedan saber cuáles son las normas, cómo hacer un trámite, cómo sacar una licencia municipal, que es algo que no debiera demorar tanto, que en otros distritos salen un día con una declaración jurada. Hay que orientar al emprendedor, hay que capacitarlo, hay que asesorarlo, tiene que sentir que la municipalidad es un aliado, no un enemigo. Y efectivamente también, si es que cometen alguna infracción, habrá que multar. Pero eso no puede ser la primera medida. Primero se tiene que sentir que hay una orientación y hay una asesoría de parte de la municipalidad. Y también ojo con el tema de las inmobiliarias y también con el tema de los edificios, ¿no? Yo he visto de cerca también casos donde algunas de estas inmobiliarias han presentado situaciones de contaminación sonora, de contaminación al aire, y fiscalización se ha demorado muchísimo tiempo en llegar a atender el caso. Entonces tenemos que garantizar, número uno, que nuestro personal de fiscalización sea un personal capacitado. Hay que darles todas las condiciones de trabajo también, todas las facilidades para que sientan que pueden ejercer una labor de manera óptima, todas las facilidades y condiciones, pero también hay que asegurar que sea un personal probo e íntegro. Todos los servidores públicos del distrito, de la municipalidad, tienen que ser funcionarios, servidores públicos íntegros, ¿no? Que se ciñan a la ley. Que la lucha contra la corrupción está en todo el país, es una política general y está también en Pueblo Libre, tiene que ser una prioridad. Claro, muy interesante lo que dice, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el emprendedor que ve que fiscalización es el tirano o es el logro, es porque no cumple. Yo, bueno, hasta antes de la pandemia, por la pandemia, tuve que cerrar la empresa, porque mis clientes, muchos clientes fuertes, quebraron. Pero yo antes veía a la SUNAT como el logro, porque a un momento no tenía el orden tributario, pero cuando ya aprendí a tener un orden tributario, no lo veía a la SUNAT como un logro. Venía la SUNAT y todo está ahí en los papeles, y yo, tranquilo. Entonces también los emprendedores deben pensar en eso, en ponerse en ordenarse. Y te cuento una experiencia, hace días fiscalización agarró una calle y comenzó a hacer las fiscalizaciones porque algunos se veían sus letreros, una aquí y otra allá, entonces me imagino que pasaran por este restaurante que yo pedí delivery, entonces no le habían puesto el cartel, entonces yo pedí delivery y me llega mi delivery y mi sopita con regalo, un trapito, hay un wipe. Entonces, caramba, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro cuidado? También hay que ver eso. No podemos echarle toda la culpa a la municipalidad. No, por supuesto. A ver, tenemos que entender eso. Una cosa es que fiscalización cumpla con su rol y está perfecto. Para eso es fiscalización. Claro. Para que evidentemente se cerciore de que las condiciones de nuestras empresas y MIPES del distrito, que la mayoría son negocios familiares, son MIPES, que cumplan con las normas, que sean negocios que estén en condiciones de seguridad y de salubridad, por supuesto, porque el interés del vecino, ¿no? Que el vecino tenga un servicio de calidad, que el vecino tenga servicios privados de calidad, está en primer orden. Yo eso no lo pongo en duda. Fiscalización tiene que cumplir con su rol. Pero también lo que digo es que parte de este rol tiene que ser, del rol del municipio en general, tiene que ser un rol de asesoría y de orientación, para que el emprendedor sepa y esté bien capacitado en cómo cumplir. Tú, por ejemplo, para poder cumplir con las normas de la SUNAT, qué bueno hubiese sido que tal vez tengas acceso a una capacitación y puedas saber efectivamente cómo es que tengo que cumplir. Yo me quiero poner a derecho, yo me quiero poner a orden. ¿Cómo es que tengo que cumplir? Denme algún mínimo de orientación. Y eso creo que es posible y hay que hacerlo. Correcto. Entonces vas a trabajar, digamos, con el emprendedor y el empresario y lo vas a capacitar para que cumplan sus funciones. Porque a veces escuchamos que se quejan mucho, pero también no vemos tras bambalinas. Como yo he podido ver algunas fotos por mi función de periodista, por decirlo así, o comunicador, no usar la palabra, he averiguado y he visto lugares donde están muy cochinos,
No, por supuesto. ¡Wow! He comido ahí. Y un problema que los vecinos dicen, me cerraron mi bodega y ahora donde voy a ir a comprar voy a tener que caminar más allá. Y no se dan cuenta que no están cuidando la salud, ¿no? Claro. Tampoco, ¿no? Si ya era un problema antes, imagínate en el contexto de la pandemia, donde hemos tenido que extremar medidas de seguridad, de salubridad, pues obviamente que necesitamos que eso esté asegurado, ¿no? Que los empresarios del distrito, que las empresas, los establecimientos comerciales del distrito puedan ofrecer servicios de calidad al vecino. Y que también cumplan otras normas, como por ejemplo el tema de los estacionamientos. No sé si tú has visto que varios establecimientos del distrito ocupan pues una parte de la calle para que hayan los estacionamientos de los autos y ocupan la mitad de la vereda. Hay muchas veces que la vereda está ocupada hasta la mitad y el peatón, el vecino que transcurre por el distrito, yo camino mucho por lo libre, me encanta caminar mi distrito y mucha gente lo hace también para ir de compras, para ir al banco, en general. Para poder caminar por Pueblo Libre necesitas realmente tener vías que sean transitables. Y hay veredas del distrito que no lo son, ¿no? Un coche no pasa, una silla de ruedas no pasa, un coche de bebé no pasa, 2 personas no pasan, porque muchas veredas están ocupadas por autos. Y eso es un tema que también hay que fiscalizar. Qué bueno. Me hablas de caminar, que caminas mucho. También te he visto en bicicleta. Sí. Recorrer el distrito en bicicleta. Entonces eso me lleva a otro tema. ¿Qué piensas hacer en el tema de ciclovías? Uy, un montón de cosas. En principio, sí, yo soy ciclista toda la vida, me encanta la bici, la he usado siempre para ir a trabajar, para ir de compras, trato siempre de usarla en general. Y en Pueblo Libre o camino mucho o uso mucho la bici, ¿no? Porque creo que en general la ciudad de Lima y Pueblo Libre no es la excepción, tiene que aportar a la lucha contra el cambio climático, ¿no? A la mitigación de los efectos del cambio climático. Y parte de eso es reducir el CO2, ¿no? Y parte del CO2 se genera por el parque automotor, por el uso de vehículos. Si nosotros usamos medios alternativos a los vehículos, a los medios de transporte motorizado, estamos pues contribuyendo con tener un mejor ambiente, ¿no? Con reducir los efectos del CO2, ¿no? Entonces, la bici, ¿no? Caminar ayuda mucho. Pero hay muchos vecinos que me dicen, yo no uso la bici, o yo no camino, prefiero ir en un auto porque no me siento seguro, no me siento segura, porque no hay ciclovías, porque no hay facilidades. Entonces hay que darles las facilidades. En cuanto a los que caminamos, pues hay que tener veredas más anchas, hay que tener veredas en buen estado, sin baches, sin huecos, hay que tener veredas que, como te digo, respeten, que es del peatón y no entre el auto a estacionarse, ¿no? Hay que en general, y también hay que progresivamente peatonalizar la zona monumental del distrito. Es parte también de mi propuesta, la peatonalización progresiva de la zona monumental del distrito. En un momento lo vemos. Y en cuanto a la bicicleta, tenemos que hacer varias cosas. Por un lado es ampliar las ciclovías que existen en el distrito, pero que sean ciclovías que estén articuladas a la red metropolitana, que está prevista en el Plan de Lima del 2040. Hay proyectos previstos para, por ejemplo, tener toda una ciclovía en la avenida Bolívar. Porque de nada te sirve tener una ciclovía en una calle pequeña que no conecta a ningún punto, que es solamente un par de cuadras. Eso no sirve. Tiene que ser una red articulada donde el ciclista pueda ver que hay una ruta que puede seguir. Además tenemos que poner biciparqueaderos para que el vecino pueda dejar su bicicleta y estacionarla en puntos públicos, en sitios públicos del distrito. Hasta hace poco solamente había un biciparqueadero en la municipalidad, ahora he visto que han colocado en algunos mercados, lo cual está muy bien, pero hay que aumentar. Hay que aumentar los parqueaderos públicos del distrito y a los establecimientos privados también exigirles que cumplan la ley, porque hay una ley que exige el 10% del estacionamiento que tiene el establecimiento, que ese 10% de su estacionamiento se reserve para bicicletas. Eso también hay que exigir, que los privados cumplan. Y también promover el uso de la bici, ¿no? Ya tenemos las ciclovías, ya tenemos los biciparqueaderos, ahora hay que promover, hay que hacer campañas de sensibilización, hay que promover que el vecino use la bici. ¿Y cómo promovemos? Por ejemplo, con el ciclodía, que es lo que nosotros planteamos. Tú verás que la avenida de Arequipa todos los domingos se cierra, ¿no? Durante la mañana, para que las familias vayan, troten, hagan bici, en fin, hay ferias también. Lo hemos tenido en Pueblo Libre, no sé si tú recuerdas, en la avenida La Mar, en unos años, pero hubo muy brevemente, muy brevemente. Nosotros necesitamos que eso se vuelva una política permanente. En la avenida La Mar está previsto en nuestro plan y también en la avenida Brasil. Si tú te das cuenta, la avenida Brasil los domingos la cierran, pero en el tramo de Magdalena. Sí, no. ¿Por qué Pueblo Libre no contribuye también a esa iniciativa? También en la avenida Brasil puede haber ferias,
puede haber, como te digo, la facilidad para que los vecinos usen su bici, troten, caminen. Esto tenemos que hacer. El municipio tiene que tener un rol de promoción del uso de la bici. Correcto. Y es muy importante la movilidad ahora. Está subiendo la gasolina cada día más y más, entonces hay que buscar alternativas, movilidades sin uso de combustible o en electricidad, ¿no? Ahora está muy de moda los famosos scooter, las bicicletas eléctricas y todo eso. Entonces también hay que hacer ciclovías, digamos, correctas, no ciclovías hechas por hacer. Sí, totalmente. Si uno se va atrás de la Huaca de Mateo Salgado, han hecho una ciclovía, que uno agarra, te vas en tu ciclovía muy feliz, y chocas en la Huaca, y ahí se acabó la ciclovía, se acabó en la Huaca. Vaya usted y lo vea. Entonces no hay que hacer ese tipo de ciclovías. Tal cual, es lo que te decía, una ciclovía hecha un par de cuadritas o un tramo corto que no conecta nada, no sirve. Una ciclovía que no cumple con los criterios técnicos, con el tamaño adecuado, porque hay todo un manual, ojo, para hacer ciclovías, tienes que cumplir con ciertos estándares y criterios técnicos. Si no lo vas a hacer así, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas, porque es peor, pones en mayor riesgo al propio ciclista. Hay que hacerlo bien y nosotros lo vamos a hacer bien. Vamos a las veredas, a las rampas, que uno que tiene la suerte, la bendición de Dios de tener dos pies y movilizarse con sus pies, no se da cuenta, pero cuando uno ve a una persona en silla de ruedas, cómo sufre cuando sube las rampas. A veces uno dice, no, pero las rampas están bien, son anchas, pues puede ser alguna que esté ancha, pero no se da cuenta de la inclinación, o al que al final de la rampa termina en el gras. Entonces, para subir los pobres, yo lo he visto, los pobres usuarios de silla de ruedas, para subir esas rampas agarran viada, y cuando agarran viada tienen que frenar porque si no se van al jardín. ¿Qué has pensado en eso? Sí, yo he hablado también con varias personas usuarias de silla de ruedas. Mi mamá también en algún momento lo ha tenido que usar. Y efectivamente el distrito no es un distrito inclusivo, no es un distrito amigable con todos y con todas, ¿no? No solo por las rampas mal hechas, sino también, como nuevamente te digo, las veredas con baches, ¿no? Las veredas con huecos o con espacio muy, muy pequeño, muy estrecho. Entonces tenemos que, por un lado, como te decía, las veredas ponerlas en mejor estado, anchar, en los casos que se pueda, anchar el tamaño de la vereda. Las rampas tenemos que hacerlas bien. Si las vamos a hacer, hay que hacerlas bien, con los criterios técnicos, con los estándares que corresponde. Y ojo, no solo es un tema de veredas y rampas, también, por ejemplo, es velar porque los establecimientos del distrito comerciales se cumpla que el parqueadero, el estacionamiento para personas con algún tipo de discapacidad. Porque hay mucha gente que se estaciona, ¿no? Que no respeta el estacionamiento reservado para personas con algún tipo de discapacidad motora, ¿no? Y en los servicios higiénicos también hay que fiscalizar eso, que los servicios higiénicos dentro de estos establecimientos tenga pues un servicio higiénico adecuado, acondicionado para las personas que usan silla de ruedas. Hay que hacerlo, hay que visibilizar este problema, me parece importante que se visibilice en la agenda pública y que se vayan tomando medidas en ese sentido. Sí, es muy importante, porque lo he visto, ¿no? He hecho un reportaje a Lourdes Castillo, campeona de Panamericana, de Paralímpica, y he podido conversar con ella y he visto cómo sufre, ¿no? Y ella, que es deportista, que tiene fuerza en los brazos porque es tenista, con su silla de ruedas, le he visto que sufre en algunas pendientes. Y aún no se imagina las otras usuarios que no son deportistas, ¿no? Y qué bien que tu plan esté visto esto, ¿no? Bueno, no sé si quieres contarnos algo más. Lo de la cultura, que para nosotros también es sumamente importante, porque ya hemos hablado de seguridad, hemos hablado de salud, hemos hablado de cultura y deporte, nos ha faltado un poco, ¿ah? Sí. A ver, brevemente te comento. Yo siento que la política cultural y la política deportiva también han estado bastante limitadas y, por qué no decir, abandonadas en el distrito. Pueblo Libre es un distrito histórico, es un distrito con muchísimo potencial, aquí se gestó la independencia, tenemos todo un legado histórico y cultural que no lo aprovechamos.
Pueblo Libre también tiene más de 80 parques, y estos parques yo siento que hoy por hoy son todavía espacios para ver, para usar de manera muy limitada y no realmente para un disfrute y goce del vecino. Tú vas a otras grandes ciudades del mundo, yo he tenido la oportunidad de estudiar 2 años en Londres, o sin ir muy lejos, vas a otros distritos de Lima y ves que los parques tienen mayor actividad cultural, tienen mayor vida, ¿no? Nosotros necesitamos que nuestros parques sean espacios para el disfrute de los vecinos. Por eso nosotros planteamos una agenda cultural en nuestros más de 80 parques del distrito, para que usted vecino pueda disfrutar una tarde, un domingo, de un cuentacuentos, de una obra de teatro, cine en el parque, un concierto de música. Por supuesto que esto tiene que hacerse respetando, dando el mantenimiento de todos los parques, ¿no? Tenemos que cuidar nuestros parques también, eso lo tengo claro, pero no puede ser, ¿no?, de que el parque no se use, teniendo todo este atractivo. Nuestra agenda cultural está orientada en ese sentido. Y lo vamos a hacer de la mano con los gestores culturales, con los artistas del distrito que tenemos. Tenemos mucho talento en Pueblo Libre y que no los convocamos. Y tenemos que hacerlo, tenemos que convocarlos, tenemos que fortalecer la mesa de cultura, que ya es un espacio importante de concertación para las políticas culturales del distrito. Hay un debate prontamente que se viene también para ver el tema cultural, el 18, ahí vamos a estar para contar un poquito más de estas propuestas. Y bueno, también en cuanto al deporte. El deporte yo siento que se ha limitado, y justo lo decía en otra entrevista que me preguntaron también solo sobre el tema del deporte, se ha limitado a cobrar por el uso de las canchas, ¿no? Quien puede pagar va y alquila la cancha. Y si no, ¿qué haces? Te tienes que quedar peloteando en el parque o en la pista, el sereno te bota, los vecinos obviamente les incomoda, no hay espacios para practicar, para realizar la práctica deportiva. No puede ser que la política municipal solo sea cobrar por el uso de las canchas y quien puede lo paga, quien no ve cómo se las ingenia. Sí. Tenemos que recuperar, tenemos que fortalecer, nosotros planteamos lanzar la escuela deportiva municipal con distintas disciplinas, que sea una escuela donde los niños, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, puedan ir y libremente jugar de manera gratuita. Usas nuestras canchas, usas nuestros complejos deportivos si estás inscrito en esta escuela deportiva, donde además hay este enfoque de formación. Vamos a formarte en las distintas disciplinas del deporte, porque el deporte no solo puede ser algo competitivo, sino sobre todo algo que forme a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y también vamos a realizar convenios con las entidades del distrito, como los clubes deportivos o los colegios, para poder usar sus instalaciones deportivas y así ampliar los espacios que tengamos a disposición para usar y para ejercer el deporte, ¿no? Y también la recreación en los parques, ¿no? Nuevamente, los parques hay que usarlos para la cultura, pero también para recrearnos. Y eso es lo que nosotros planteamos en nuestro plan. Muchas gracias por esta entrevista. Ha estado muy interesante conocer tus planes y esperemos que cuando lleguen al sillón de la alcaldía cumplan con lo ofrecido. Cumplan con lo ofrecido, porque estamos cansados de que plantean para ganar al elector y después a la hora de la hora no cumplen. Y eso es muy importante. Vecina, una fecha importante por nuestro distrito. Es una fiesta democrática. Vayamos, votemos por el distrito. No votemos por Lima. Lima tiene su candidato y los vecinos de Lima se preocuparán por Lima. Nosotros preocupémonos por Pueblo Libre. Votemos por Pueblo Libre. Muchas veces vamos y votamos por el de Lima y por aquí ni sabemos quién es el alcalde. Es la verdad. Vota por Lima. No vote por Lima, vota por Pueblo Libre. Pueblo Libre no necesita. Y queremos que Pueblo Libre se recupere, o que siga creciendo y mejorando cada día y llegar a los sitiales que antes tenía. De ti depende de que Pueblo Libre tenga un buen alcalde o una buena alcaldesa. Depende de ti. Muchas gracias, Rocío. Sí, José Antonio, si me permites, brevemente, finalmente, yo cojo tus palabras también sobre que ya muchos políticos y la política en general nos ha defraudado, ¿no? Los vecinos en general, de todos los ciudadanos de todo el país, tienen ya mucha desconfianza, ya no se sabe en quién creer. Y es comprensible, porque los políticos que hemos tenido no han dado la talla. Yo también soy una ciudadana indignada, soy una ciudadana que no quiere que la política
se entienda como un vil negocio, como un atajo para hacer negocio, para beneficios personales. Por eso es que yo decidí entrar en política, porque hay que limpiar la cancha, hay que hacer que los que quieren hacer el bien, hay que adecentar la política, no hay que dejarle espacio a los que quieren entrar solo para beneficiarse personalmente. No hay que dejarle espacio tampoco a los personajes que ya conocemos, en este distrito también, que ya han ocupado cargos públicos o de representación ciudadana y que no han dado la talla. Nosotros, los vecinos de Pueblo Libre, merecemos más. Yo soy Rocío Pereira, de Juntos por el Perú. Soy una vecina como tú que quiere su distrito, vecina de toda la vida, politóloga de profesión. Me he preparado durante todos estos años para gobernar, para representarte, y si ustedes vecinos nos dan la confianza, nosotros vamos a convertir a Pueblo Libre en el gran distrito seguro, saludable, cultural. El gran distrito inclusivo donde todos y todas nos sintamos parte. El gran distrito donde ustedes y nosotros podamos sentirnos orgullosos de quedarnos aquí para seguir construyendo nuestros sueños. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Rocío. Gracias, vecinos, por la paciencia, escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego.